Helo! A croeso i gwers 25 de o Drymes Degeles. Gwers 25. Da iawn. Da iawn chi. Heddiw dydd Mercher, y 4 o Dachwedd 2020. Y 4 o Dachwedd 2020. Croeso, Marian dwi. Atebwch y cwestiwn yn llawn, completo. Okay? Atebwch y cwestiwn con la frase completa. Sgen ti frawd? Oes, mae gen i frawd. Nag oes. Sgen i ddim frawd. Sgen ti grwban? Oes, mae gen i grwban. Nag oes. Sgen i ddim crwban. Sgen ti fab? Oes. Mae gen i fab. Nag oes. Sgen i ddim mab. Sgen ti gath? Oes. Mae gen i gath. Nag oes. Sgen i ddim cath. Da iawn. Okay. Da ni'n mynd i ofyn cwestiwn rwan i 2 o bobl. Da ni'n mynd i ofyn cwestiwn i Martin. A da ni'n mynd i ofyn cwestiwn i Gito. 3 cwestiwn i Martin. ¿Qué vamos a preguntarle? Vamos a preguntarle si tiene perro, si tiene jardín y si tiene novia. ¿Ok? ¿Cómo serían las 3 preguntas? Perro, ki, sgen ti gi, jardín, gardd, sgen ti ardd, novia, cariad, sgen ti gariad. Ok. Vamos a preguntarle si tiene perro. 1, 2, 3. Sgen ti gi? Nac oes, sgen i ddim anifail anwes. Da iawn. Gardd. 1, 2, 3. Sgen ti ardd? Oes, mae gen i ardd fawr. Da iawn. Y vamos a preguntarle si tiene novia. 1, cariad. 1, 2, 3. Sgen ti gariad? Oes, mae gen i gariad. Da iawn. Diolch, Martin. Rwan, Gito. Vamos a preguntar 3 cwestiwn i Gito. Vamos a preguntarle si tiene hermano o hermana. Vamos a preguntarle si tiene cerveza en su casa. Y vamos a preguntarle si tiene novia también. ¿Ok? ¿Cómo serían las preguntas? Brawd neu chwaer. Hermano o hermana. Brawd neu chwaer. Cwestiwn, sgen ti frawd neu chwaer? Chi? Sgen ti frawd neu chwaer? Da iawn. Vamos a preguntarle eso? Ok. 1, 2, 3. Sgen ti frawd neu chwaer? Oes, mae gen i frawd a chwaer. Da iawn. ¿Qué más queremos preguntar? Vamos a preguntarle si tiene cerveza en su casa. ¿Ok? Cerveza, cwrw. Sgen ti gwrw. En la casa. Yn y tŷ. Sgen ti gwrw yn y tŷ? Repetimos. Sgen ti gwrw yn y tŷ?
Da iawn, vamos a preguntarle. 1, 2, 3. Sgen ti gwrw yn y tŷ? Nagws, gyda ddim cwrw yn y tŷ ar hyn o bryd. Ajá, da iawn. Y vamos a preguntarle también si tiene novia. ¿Cómo era la pregunta? Sgen ti gariad? Da iawn. Sgen ti gariad? Le preguntamos. 1, 2, 3. Sgen ti gariad? Oes, mae gen i gariad. Oes, da iawn. Diolch, Gito. Diolch yn fawr. A da iawn chi. ¿Se acuerdan? En una clase mucho atrás hablamos de maena vorvilot ym Mhorth Madryn. Y yo dije que maena en el pasado era roedd na. Roedd na ddeinosoriaid. Yeah? Roedd na ddeinosoriaid yma, pero ya no. Yeah? Bueno, siempre cuando tenemos una mai en el presente, lo podemos cambiar a roedd en el pasado. Entonces, en una frase como mae gen i gi, en el pasado sería roedd gen i gi. Tenía. ¿Ya? Tengo perro. Mae gen i gi. Tenía perro. Roedd gen i gi. ¿Ok? Entonces, podemos cambiar el roedd gen i con la frase cuando yo era pequeña. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la frase esa? Pan o'n i'n blentyn. Pan o'n i'n blentyn. ¿Qué tenías cuando eras pequeña? Pues yo, pan o'n i'n blentyn, roedd gen i gi. Roedd gen i grwban. A roedd gen i lawer o amser i chwarae. Okay? Mae gen i, ahora, roedd gen i en el pasado. Y vamos a terminar la clase 25 con una estructura más que usamos mucho en galés. No tanto acá en castellano, más en español en España. Esta estructura es wedi. Wedi es el perfecto. He hecho algo. ¿Ya? Wedi. Así. Wedi. Dwi wedi. Dwi wedi. ¿Okay? Tenemos dwi wedi en la frase dwi wedi blino. Estoy cansada. ¿Ya? Dwi wedi blino. Bueno, dwi wedi podemos usar con otros verbos. Por ejemplo, gorffen. 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 Así. Gorffen. Yo he terminado. Dwi wedi gorffen. Dwi wedi gorffen. Así. Dwi wedi gorffen. Wel, dwi wedi gorffen y cwrs Cymraeg o Dromes de Galés. ¿No? Y espero que pueden decir al final de este curso, dwi wedi dysgu. He aprendido. ¿Eh? Dwi wedi dysgu. Dwi wedi dysgu llawer. Dwi wedi dysgu llawer. ¿Ya? Y uno más. Disfrutar en Gymraeg. Mwynhau. ¿Ya? Mwynhau. Yo he disfrutado. Dwi wedi mwynhau. Dwi wedi mwynhau. Achí? Dwi wedi mwynhau. Wel, dwi wedi mwynhau dysgu Cymraeg efo chi. Y espero que ustedes también. Diolch yn fawr iawn por seguir las clases, por todos los comentarios. Y espero que nos vemos eto en el futuro. Diolch yn fawr. Hwyl am y tro. Tan tro nesa. Ta!